mediante la sangre que derramó en la cruz. Vamos a cerrar nuestros ojos en esta mañana. Gracias, Señor, por esa paz. Esa paz, Señor, que has traído a estas vidas caóticas, Señor. A este mundo caído. Un mundo, Señor, que se ha autodestruido. Pero gracias porque hoy nos recuerda tu palabra escrita, que tú eres la esperanza viva, Señor. Que tú eres el primero en todas las cosas. Y que todas las cosas que vemos y las que aún no podemos ver, fueron creadas a través del poder de tu palabra, Señor. Hoy te damos gracias porque nos has dado los sentidos para mirar y comprobar la grandeza tuya alrededor de tu creación, Jesús. Y gracias por estar antes de la fundación del mundo. Señor, y gracias por crear todo lo visible y lo invisible. Señor, gracias por venir y compartir con nosotros. Gracias por esa sangre derramada en la cruz que hoy trae salvación a cada uno de nosotros, Señor. Padre, revélate a cada ser humano, Señor, desde los niños hasta el más anciano, para que podamos juntos, Señor, disfrutar y celebrar de estas bondades que tú nos das. Gracias porque tú has cambiado nuestros corazones, nuestros lamentos en baile, Señor, en gozo, en el gozo de conocerte, en el gozo de saber que tú estás a cargo de todas las circunstancias hoy, Señor, y que tienes hermosas promesas para la humanidad. Padre, yo te pido en esta mañana que con ese poder y en ese denuedo que tú le has dado a tu sierva, la pastora Carmen Acosta, Señor, esta palabra que ella trae en el nombre de Jesús, Señor, haga mella en nuestros corazones y fomente, Señor, y fundamente en la fe en cada uno de nosotros, Señor. La bendigo en tu nombre, a ella, a su familia, Señor, y que tú le des el poder y el denuedo en este día para la cual tú la has traído, Señor. En el nombre de Jesús, amén. La pastora Carmen. Dios te bendiga, iglesia. Hoy es un día especial. Hoy es un día especial. En el día de hoy termina el calendario litúrgico de la iglesia. El tiempo más largo que transcurrió se llamaba el tiempo ordinario. A partir de termina este día, empieza el tiempo de Adviento, es decir, la preparación para la Navidad, que son los 4 domingos antes, los días antes del 25, que es cuando se celebra la Navidad. Como hoy es un día especial, se le llama el Domingo de Cristo Rey. Qué hermoso. Y es que la palabra nos está mostrando para el día de hoy a un Cristo que es el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Dice Colosenses 1 del 11 al 20. El apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia de Colosas. La iglesia de Colosas era una iglesia muy joven. Fue fundada por Epafras. ¿Lo dije bien? ¿Cómo? Epafras. A mí me cuesta trabajo. Sí. Tiene un nombre muy difícil, pero él era un colaborador de Pablo y estaba en contacto con él porque en este momento ya Pablo está detenido, está como preso, pero él sigue informándole acerca de la iglesia. Y por eso el apóstol Pablo escribe a Epafras y a Colosas en respuesta a lo que este líder le había notificado. La iglesia estaba pasando por momentos difíciles como cualquier iglesia en la actualidad. Estaba llegando el gnosticismo y se estaba filtrando en la congregación las prácticas judías, es decir, como que querían volver totalmente a la ley y la adoración a los ángeles, y eso
preocupó mucho a este hombre que había fundado la iglesia y al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo se está dando cuenta entonces que la iglesia puede perder su norte y dejar de reconocer la supremacía de Jesucristo, el Rey de Reyes. Y por eso él escribe este texto bíblico que en realidad es un himno, un poema que resalta la persona de Jesús. Mira qué interesante lo que nosotros tenemos que aprender. Tú te puedes recrear leyendo este texto que inicia del 11 hasta el 20, pero entre el 15 y 20 está concentrada la adoración a Jesús. Este texto debe fortalecer nuestro espíritu, nuestra alma en esta mañana y recordarnos a quién adoramos. Menos mal que ya predicaron a través de las canciones. Recordar a quién nosotros exaltamos. El apóstol entre los versos 11 y 13 está haciendo una oración por ellos y por nosotros, por los colosenses, pidiéndole al Señor que les fortaleciera, porque lo que no podemos perder nosotros de vista es que Cristo es la imagen de Dios. No podemos perder de vista que Él es la cabeza de la iglesia. No podemos perder de vista que el Señor Jesús es iniciador, estuvo presente durante la creación del universo. Y el apóstol Pablo ora para que el Señor, con su glorioso poder, dice aquí, fortalezca a los colosenses y a nosotros, nos haga perseverantes y que sea cual sea la situación que se nos presente, nos mantengamos firmes y algo muy difícil, pero sí se puede, gozosos en medio de la tribulación. ¿Cierto, Elvis? Difícil, pero se puede. En los momentos en que llega la tristeza, en que llega la angustia, mantenernos perseverantes en quien hemos creído. La misma palabra dice, recuerda en quién has creído, porque Él es la paz y el consuelo que nuestras vidas necesitan. Pablo oraba porque los colosenses tuvieran esa fortaleza, porque la situación que estaban pasando era una situación muy, muy delicada. La iglesia tenía que estar muy preparada. Todavía en estos tiempos tenemos que estar alertas. Ahorita decía nuestra hermana Ana, alertas. Es decir, tenemos que estar alertas, porque una palabra, una oración puede confundir y llevar a la derrota a la iglesia. Mira que el apóstol Pablo lo dice, que el Señor les fortalezca en su glorioso poder. Hay que estar llenos del poder de Dios y tener mucha paciencia en toda situación que nos toque vivir, perseverantes, recordando tanto a ellos como a nosotros quién es Jesús, el Hijo de Dios, quien fue a la cruz para redimirnos, para perdonar nuestros pecados y redimirnos. Él es aquel a quien nosotros hoy adoramos, aquel a quien nosotros hoy seguimos. A partir del versículo 13 encontramos nosotros que hay unas afirmaciones muy claras y se resaltan en el texto como todo y todos. 7 veces en el texto la vamos a encontrar. Sí, tenemos que estar firmes y tener claro que el Señor nos sacó de ese reino de tinieblas, allí donde reinaba alguien que nos tenía como esclavos, y nos llevó al reino de la luz de su Hijo Jesucristo. Versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Miren, mis hermanos, el Señor nos fortalece a nosotros con su poder, nos da resistencia, nos llena de ese mismo poder que está en Dios, que está en Él mismo, para que nosotros podamos soportar todas las cosas que se nos pueden presentar y para que nuestra mente,
Yo cuando preparaba decía, hay muchas verdades aquí y verdades fuertes, verdades fuertes. En el versículo 15 es la imagen del Dios invisible. El mundo pudo conocer a Dios a través de Jesús. A través de Jesús. Cuando estuvo presente en la humanidad, Él mismo lo proclamó. Que Él quien lo había visto a Él, le dijo: Felipe, tanto tiempo con ustedes y ustedes no han visto al Padre. El quien me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. Estuvo en medio de la humanidad y trajo la presencia de su Padre. El mundo conoció al Padre a través de Jesucristo. Pero aquí también hay otra verdad: el primogénito de toda la creación. Y no fue que Él fue creado cuando Dios estaba haciendo el universo. Él estaba presente creando con su Padre todo lo que existe. El primero en toda la creación. Es que Jesús fue antes de todas las cosas. Y todas las cosas, dice la palabra, por Él fueron hechas. Siga, caballero. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, las que están en el cielo, las que están en la tierra, todas. Y hay algo muy importante: las que son invisibles. Y a veces nosotros vemos que la palabra habla de misterios. Cada vez aparecen especies nuevas y raras, tanto de animales como vegetales. Todo eso creado por Dios. Las que vemos, dice, sean tronos, potestades, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El dueño del universo es Jesús. Todo fue creado para Él. Mire qué cosas tan hermosas nosotros encontramos en la palabra. Jesús, Dios encarnado, dueño del universo, dueño de lo que vemos y lo que no vemos, dueño de todo. Su Padre le entregó todo a Él. Por eso para Israel, Jesús, sin haber sido reconocido, pero Él es el Rey. Ellos siguen esperando a un Rey de Reyes. Para nosotros, Jesús, el Rey de Reyes, el Creador, el dueño de todo lo que su Padre colocó en sus manos, lo que dice Hebreos, versículo 2 y 3. En esos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo. Por medio de Él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Los que vieron a Cristo Jesús vieron a Dios, porque todo lo que es Dios estaba depositado en su Hijo. El resplandor de su gloria, tremendo, y no lo aceptaron. El resplandor de su gloria. Él es el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Ese es Jesús, nuestro Rey y Señor, el resplandor de la gloria de Dios. Y sobre todo, yo leía una vez algo sobre la tierra y mi mente no podía entender cómo se sostiene la tierra. Si dicen que tiene un ángulo inclinado, y los mismos científicos, ¿cómo suceden estas cosas misteriosas? Vea, aquí sencillo la palabra dice: Él sostiene todas las cosas. ¿Por qué los astros en el universo no tropiezan unos con otros? Tantos misterios, ¿verdad? El Señor Jesús sostiene todo lo que existe, porque todo fue entregado por su Padre a Él, el primogénito de toda la creación. A partir del versículo 15 inició ese himno, ese poema a través del cual el apóstol Pablo también elogia a Jesús, también lo exalta cuando escribe que Él es antes de todas las cosas, antes que el mundo existiera. Fíjate, aquí está la afirmación: ya Jesús era. Antes que el Señor organizara ese universo perfecto, Jesús existía. Y lo mejor
que va desde el principio hasta el final de los tiempos. Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, la imagen de Dios, el resplandor de la gloria del Señor, el Dios encarnado, el Dios todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de los señores. Veamos entonces que Él es el heredero, el Señor le ha entregado todo a Jesús. Siga, caballero. Mire, anterior a todas las cosas y por medio de Él todo es coherente. Entonces en el universo no hay nada que no tenga una explicación. Quizás nuestra mente finita no alcanza a entenderlo, pero todo ha sido hecho con la perfección del Padre y del Hijo Jesucristo. Y dice que Jesús tiene un alto rango. Dice que es preeminencia de la creación. En la creación no hay nada superior a Él, nada que lo pueda superar alguna vez. Oiga, ese Cristo nuestro es portentoso. No, yo creo que quedaron cortas las palabras escritas por el apóstol cuando está describiendo a Jesucristo. Y yo pensaba, cuando él fue llamado, él dice que le escuchó a Jesús. Y ahora que leo esto digo, pero qué experiencias no viviría el apóstol Pablo para poder escribir estos mensajes tan cargados de los misterios de Dios y de su Hijo Jesucristo y de la excelencia de Jesús, nuestro Rey y Señor. Las palabras del apóstol Pablo son extraordinarias. Nos están presentando a ese Hijo que nosotros adoramos y que quizás no entendemos la magnitud de la gloria de Él. Nos quedamos cortos con la alabanza, ¿verdad, hermana? Ante un Rey tan portentoso, tan grande como Jesucristo. Él es el agente de la creación. Todo fue organizado para Él. Lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, lo que tú puedes ver, lo que no puedes ver. Todo cobra significado y propósito en Jesucristo. Porque Dios lo hizo con un propósito y con un significado. Él sostiene la existencia. Entonces, la creación, el objetivo de la creación, la fuerza de la creación, toda radica en Jesús. Por Él se creó el universo. Él fue el motivo por el que Dios trajo tanta vida y todos los seres que existen. La palabra lo dice, el mismo Jesús lo dice en Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, el principio, el origen y el final. Jesús, por Él todas las cosas subsisten y Él tiene el control de la existencia de todo. El control de la existencia de todo. Recordé cuando escribía esto, cuando los científicos estaban sacando unas cuentas acerca del universo y faltaban unas horas. ¿Y cómo pasó esto? ¿Qué fue lo que pasó? Y un cristiano dijo, vamos al libro de Josué. Dios detuvo al sol. Las horas que faltaban para completar todo el tiempo estaban en esa experiencia, algo bíblico. Entonces Jesús sostiene todo, todo subsiste por Él. Interesante, Jesús trajo vida y trajo una nueva vida cuando ascendió al cielo y dejó aquí el germen de la iglesia. Trajo nueva vida. Y ahora dice la palabra, siga a ver si en el 18 tengo lo de la iglesia. Aquí está. Él es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo. Él es el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero. La cabeza de la iglesia. Él es el que guía, Él es el que inspira, el que mueve a cada miembro de la iglesia. ¿Te inspira el Señor Jesús a ti? ¿A qué te mueve Él por su obra como siervo
que hace el Señor en tu vida? Sabes que la iglesia funciona en orden porque Jesús la impulsa. Sabes que la iglesia avanza porque Jesús es el motor y el centro de ella. Jesús, el primero, el principio, el origen, el primogénito de la resurrección. Sí, quizás vas a pensar en Lázaro, ¿verdad? ¿Pensaste en Lázaro? Yo también. Y pensé en el hijo de la viuda de Naín, que fueron resucitados por Jesús, pero ellos volvieron a morir. Jesús no. Jesús murió, al tercer día se levantó como vencedor de la muerte y vendrá nuevamente por nosotros. Es el primogénito de la resurrección. Mire qué interesante, y nosotros renacemos por esa resurrección. Por esa resurrección ya no estamos muertos, ahora somos vivos para Cristo, porque nuestras almas salieron de esa muerte eterna para ahora estar vivos y ser testigos de que Cristo, el Rey, resucitó. Él sigue siendo el primogénito de la resurrección, el primero en todo. También Jesús es reconciliador. Y aquí yo tengo en Corintios, segunda de Corintios, yo la tengo marcada, capítulo 2. Reconciliador, y nos dio a nosotros una tarea también. ¿La estás cumpliendo tú? Dice así: esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Cuando Jesús estaba en el desierto, Satanás le dijo: ay, es que todos los reinos del mundo me pertenecen. Y sí, le pertenecían. En el momento en que Adán y Eva pecaron, le entregaron todo dominio y potestad a Satanás. Pero Jesús, con su muerte en la cruz, reconcilió al mundo y todo lo que existe con Dios. Todo lo cósmico y todo lo humano volvió a tener cercanía a Dios. Cuando el pecado llegó, nos separó de Dios, pero Jesucristo, a través de su muerte en la cruz, reconcilió toda la creación, a los hombres, con el Padre Celestial. Mira que ahora nos podemos acercar a Dios sin que haya intermediarios. Antes tenía que hacerse un sacrificio, tenía que hacerse un culto para poder tener perdón de pecados y cercanía al Todopoderoso. Pero Jesús reconcilió al mundo con el Padre Celestial. El himno que está escrito aquí para nosotros es una canción que nos recuerda, nos invita a que tengamos en cuenta que toda la creación fue hecha para Jesús y por Él. Todas las cosas existen. Dice entonces que aquellas cosas microscópicas que tú no ves y las macroscópicas que no entendemos, todo eso fue traído para nosotros por Jesús. Nosotros, iglesia, somos fruto también de la paz de Cristo. La paz que logró con su sacrificio en la cruz. Dice, reconcilió al mundo con Dios y trajo la paz mediante el sacrificio. 19. Mediante el sacrificio de Jesucristo. Y hay algo más. Yo encontraba cada vez palabras más fuertes que nos llegan a estremecer de cuánta verdad hay en este himno. Mira, a Dios le agradó que en Jesús habitara toda su plenitud, todo su poder, todos sus atributos, todas sus características, la colocó en su Hijo amado, nuestro Rey y Señor, el Dios encarnado. Dios lo hizo para Jesús. El 20, mi hermano Jorge.
y por medio de él reconcilió consigo todas las cosas, las que están en la tierra, los que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. A pesar de haber dado todo, todavía parecía que el Dios Todopoderoso pensaba, hace falta algo. Y algo fue esa reconciliación que logró Jesús al ir a la cruz del Calvario. Oiga, al terminar este año litúrgico, solo nos queda a nosotros elevar alabanzas al Señor. Creo que nos quedamos cortos con la alabanza, porque en este tiempo debemos exaltar su nombre, porque Él es todo y en todos, por lo que Él es desde el principio hasta el fin, por lo que Jesucristo ha hecho y hará, porque seguirá su trabajo con nosotros hasta el final. Cabeza de la iglesia, creador, reconciliador, libertador, y nuestra paz es Jesucristo, el Rey de Reyes. ¿Qué más podemos decir de Él? Yo creo que no faltan palabras para nosotros, como el apóstol Pablo lo hizo en su tiempo, para hacerle ver a la iglesia de Colosas: no te dejes confundir, mira que estás en el camino correcto. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Sigue alabando a este Dios encarnado, sigue exaltándole, porque como dice la canción, Él es el Dios infinito en poder. Gracias te damos, Dios. Gracias por tu palabra que nos recuerda lo portentoso que tú eres. Supremo eres, Jesús. Gracias porque nos rescataste del mundo de las tinieblas y nos trajiste a un mundo de luz y paz en ti, porque tú eres todo en todo, Jesús. Te adoramos en esta mañana, exaltamos tu nombre, Jesús. Proclamamos que eres nuestro Rey, que eres nuestro Señor, así como eres creador del universo, así como tú eres el restaurador de nuestras vidas, así como tú eres cabeza de esta iglesia, aquel que la guía, aquel que la impulsa. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. No habrán palabras para agradecerte el que nos hayas traído a tu paz. Hoy te adoramos, te reconocemos como el Rey infinito en poder.